Hay momentos en la historia en los que una persona desafía la adversidad, se levanta contra lo imposible y cambia el rumbo de su nación. Hay hombres y mujeres que, a pesar de la opresión, del dolor y la soledad, encuentran la fuerza para resistir y transformar el mundo. Hoy hablaremos de uno de esos hombres, Nelson Mandela. Un hombre que soportó 27 años de prisión injusta. Un hombre que eligió el perdón por encima de la venganza. Un hombre que se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica y logró la unidad de una nación dividida por el odio. Su historia no es solo un relato del pasado, es una lección viva de perseverancia, de liderazgo y de valentía. Quiero que escuches esta historia con el corazón abierto, porque su lucha, su dolor y su victoria pueden inspirarte a enfrentar cualquier desafío en tu vida. Hoy, en este video, conocerás la vida de Nelson Mandela como nunca antes te la habían contado. Capítulo 1. Infancia y juventud. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en un pequeño pueblo de Sudáfrica llamado Mvezo. Su verdadero nombre era Rolihlahla, que en su idioma significa el que causa problemas. Desde niño, Mandela fue testigo de la injusticia. Creció en un país donde la gente negra no tenía derechos, donde la ley estaba diseñada para oprimir, donde un grupo de personas decidía el destino de millones solo por el color de su piel. Pero Mandela tenía algo especial, un espíritu indomable y un deseo ardiente de aprender. Desde joven destacó en la escuela, mostrando una inteligencia y un carisma que lo hacían diferente. Su padre, un consejero tribal, le inculcó valores de justicia y liderazgo. Nunca aceptes la injusticia, pero tampoco respondas con odio, le decía. Esas palabras marcarían su destino. Cuando fue enviado a la Universidad de Fort Hare, una de las pocas instituciones que aceptaban estudiantes negros, Mandela comenzó a cuestionar las reglas del sistema. Se negó a seguir las normas impuestas por los colonizadores y fue expulsado por participar en una protesta estudiantil. Ya entonces, la semilla de la rebelión había germinado. Capítulo 2. La lucha contra el apartheid. En 1948, el gobierno de Sudáfrica instauró oficialmente el apartheid, un sistema de segregación racial brutal. Los negros no podían votar, no podían vivir en ciertos lugares, no podían trabajar en determinados empleos y eran tratados como ciudadanos de segunda clase. Mandela, indignado, se unió al Congreso Nacional Africano, ANC, y comenzó a organizar protestas pacíficas. Pero el gobierno no estaba dispuesto a permitir el cambio. Las protestas pacíficas fueron respondidas con balas. En 1960, la masacre de Sharpeville, donde la policía mató a 69 manifestantes desarmados, fue el punto de quiebre. Mandela comprendió que las palabras ya no bastaban. Fue entonces cuando tomó una de las decisiones más difíciles de su vida: adoptar la lucha armada. Creó un grupo clandestino llamado Umkhonto we Sizwe, la Lanza de la Nación, que realizó actos de sabotaje contra el gobierno opresor. Mandela sabía que esto lo convertiría en un objetivo, pero también sabía que la libertad tenía un precio. Capítulo 3. Prisión y resiliencia. En 1962, Nelson Mandela fue arrestado y condenado a cadena perpetua por conspiración contra el Estado. Fue enviado a la infame prisión de Robben Island, donde pasó 18 años en una celda diminuta, durmiendo en el suelo y realizando trabajos forzados. Pero Mandela no se quebró. En lugar de rendirse, convirtió la prisión en su universidad. Estudió, leyó, escribió, enseñó a otros prisioneros y fortaleció su espíritu. Durante 27 años, Mandela soportó la soledad, la tortura y el desprecio, pero nunca perdió la esperanza. El mundo comenzó a notar su sacrificio. El clamor por su libertad se extendió por el planeta. Finalmente, el 11 de febrero de 1990, tras una enorme presión internacional, Nelson Mandela fue liberado. Capítulo 4. Perdón y victoria. Cuando Mandela salió de prisión, no habló de venganza, no llamó a la guerra,
Habló de paz, habló de reconciliación. Mientras muchos querían castigar a los responsables del apartheid, él eligió el perdón. En 1994, Sudáfrica celebró sus primeras elecciones democráticas. Millones de negros votaron por primera vez, y Nelson Mandela, el prisionero que había sido condenado a morir en la cárcel, fue elegido presidente de Sudáfrica. Su mensaje fue claro: la libertad no tiene sentido si no incluye a todos. Mandela unificó una nación dividida y demostró que el perdón es más poderoso que el odio. Capítulo 5. El legado y las lecciones de Mandela después de su presidencia. Mandela siguió trabajando por la paz y la justicia en el mundo. Se convirtió en un símbolo de la resistencia pacífica y de la lucha contra la desigualdad. A través de la Fundación Nelson Mandela, promovió la educación, la igualdad y los derechos humanos. Su historia es un recordatorio de que, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias, la voluntad de cambiar el mundo comienza con una sola persona. Nos enseñó que el liderazgo no se trata de poder, sino de servicio, y que la verdadera grandeza radica en la capacidad de perdonar y unir. Mandela nos dejó un legado inmortal. Nos enseñó que el sufrimiento puede transformarse en fortaleza, que la paciencia es clave en la lucha y que el perdón es el arma más poderosa de todas. Cierre motivacional. Tú, que estás escuchando esto hoy, si enfrentas dificultades, si sientes que el mundo está contra ti, recuerda su historia. Recuerda que un hombre en una celda oscura, con nada más que su voluntad, cambió el destino de un país entero. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer para cambiar tu vida? Si te ha inspirado esta historia, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar qué te ha parecido. Nos vemos en el próximo video.